Nosotros somos el equipo conformado por Elisa Mercado Ortiz, Arely Romo Mendoza, Brenda de Sañudo Belmont y María Alejandra Tijerina Cabrera. Nuestro proyecto se titula El bullying como un patrón entre niños de primaria de la población mexicana, específicamente del Distrito Federal, Zona Sur, Delegación Coyoacán, transmitido por sus padres cuyas propias características pueden ser la clave para el comportamiento del niño bully. Estudiamos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y nuestra profesora tutora se llama Ailín Samayoa. Empecemos ahora con la introducción. Esta investigación fue diseñada y planeada con el fin de averiguar, comprender y analizar si los padres de familia heredan a sus hijos comportamientos que los hacen convertirse en tempranos abusadores, mejores conocidos como bullies, y qué características son las que se heredan. El estudio hecho por la OECD, donde se clasificaba a México como el primer país de 23 con el mayor porcentaje de violencia escolar, fue una llamada de atención para nosotros. Según Miller, en su libro publicado en el 2012, el bullying se define como un abuso de poder ejercido comúnmente por un individuo con más fuerza, ya sea realmente física o subjetiva, sobre una víctima que generalmente presenta características de baja autoestima o debilidad. Cabe recalcar que el estudio hecho por la OECD comprende a la sociedad mexicana, la cual fue una razón más para la realización del proyecto sobre la cuestión. Debido a este hecho, la importancia de este proyecto es muy grande. Nos afecta directamente a nosotros como mexicanos y es un fenómeno que ha ido creciendo con el tiempo y que se presenta cada vez más en diferentes ámbitos y contextos, llevando esto a consecuencias extremas debido a que los niños, por el acoso extremo, han llegado hasta el suicidio. La pregunta, la que nos propusimos dar respuesta fue: ¿cuáles son las características que los padres cuyos hijos que cursan las primarias del DF, Zona Sur, Delegación Coyoacán, podrían transmitir a sus hijos para que estos, a su vez, pudieran desarrollar con el tiempo una actitud de acosador escolar o bully? Vayamos ahora a la metodología. La primera etapa consiste en determinar la muestra, que será estudiada. Nosotras decidimos elegir a nuestra muestra por medio del muestreo aleatorio simple, sin reposición o sin reemplazo, ya que este tipo de muestreo te permite darle la misma oportunidad a toda la población de ser elegida para tomarla como muestra para el proyecto. Nuestra población fue de 200 niños de la escuela primaria Colegio Greenland. Para seleccionar la proporción de individuos que se deben tomar para la muestra, usamos la fórmula n es igual a z cuadrada de a por p por q entre d cuadrada, donde z cuadrada de a corresponde al nivel de confianza que esperamos del proyecto, el cual es de un 95%. Entonces vendría siendo 0.05. Y en total z cuadrada de a valdría 1.96. P corresponde al nivel de precisión que queremos que nuestra investigación tenga, el cual es de un 50%, o sea, 0.5. Y también Q, que corresponde a lo mismo, un 50%, que terminaría siendo 0.5. Por otro lado, D corresponde al error posible que podría tener nuestra investigación, el cual creemos que podría ser de un 10%, o sea, 0.10. Es importante considerar que todos estos datos no los sacamos mediante fórmulas, más bien fueron determinados libremente por el equipo, para después usarlos en la fórmula n es igual a z cuadrada de a por p por q sobre d cuadrado. Al sustituir los datos en la fórmula nos quedaría así: n es igual a 1.96 por 0.5 por 0.5 entre 0.10 al cuadrado, y el resultado final sería n es igual a 49. Esto significa que tenemos que encuestar a 49 niños y por lo tanto también tendríamos que entrevistar a uno de sus padres. Nuestra investigación utilizó como instrumento de medición 2 cuestionarios o encuestas de 25 preguntas cerradas cada una. En las encuestas se exponían situaciones reales por las que el niño o el padre podrían haber pasado en todo lo que llevan de vida. Los números representaban la cantidad de frecuencia con las que el niño o el padre se enfrentaban a estas situaciones en su vida cotidiana. 1 significaba siempre, 2 casi siempre, 3 a veces, 4 casi nunca y 5 nunca. Fuimos a entrevistar a los niños para después poder empezar con la codificación de datos. Debido a que nuestra encuesta tenía muchas preguntas que analizar, decidimos reducir el número de preguntas de 25 a 10.
Elegimos las preguntas más importantes y representativas para nuestro análisis. Tuvimos que realizar tablas y gráficas de cada pregunta que seleccionamos de la encuesta, al igual que calcular la mediana, la moda y la media de estas preguntas como se muestra en pantalla. Después tuvimos que calcular el valor de A, el cual es el nivel de confiabilidad establecido anteriormente, de un 95%, o sea 0.05. Luego calcular el grado de libertad. Esto lo pudimos hacer por medio de esta fórmula. Número de renglones menos 1 por número de columnas menos 1. Nosotras teníamos 40 renglones y 5 columnas, entonces el resultado fue 40 menos 1 por 5 menos 1 es igual a 156. Después tuvimos que calcular la chi cuadrada, para saber si en nuestra investigación existía alguna relación entre las variables. La chi cuadrada lo sacamos escogiendo una pregunta de las encuestas aplicadas. En nuestro caso escogimos la pregunta 7 de la encuesta de los niños que dice: cuando se enojan papá o mamá, me pegan y me hacen sentir mal. Para calcular la chi cuadrada utilizaremos la fórmula FO menos FE al cuadrado entre FE. FO es F observada, la cual se calcula acomodando los datos de la pregunta que queremos analizar y sumando los puntos por columna y por renglón. FE se calcula multiplicando el número de columna por el número de renglón entre el número total de renglones, como se muestra en la tabla. Después de sacar FE y FO, realizamos la fórmula para sacar chi cuadrada en una tabla como se muestra en pantalla. Para sacar el valor total de chi cuadrada debimos usar todos los datos, es decir, los 40 renglones y las 5 columnas. Por el último, sacamos la suma de toda la última columna para saber el valor de chi cuadrada como se muestra en pantalla. Este resultado lo comparamos con los datos dados en la siguiente página, proporcionado por nuestra tutora. En esta tabla se debe de buscar el valor de chi cuadrada de la tabla por medio del grado de libertad y el valor de A. Después, si el valor de la chi cuadrada que calculamos es menor al de la chi cuadrada que se encuentra en la tabla, significa que no existe ninguna relación entre las variables, lo cual es justamente lo que nos pasó. Nuestra chi cuadrada calculada fue de 159.32 y el valor de la chi cuadrada en la tabla fue de 190.51. Si estos dos números hubieran sido iguales, entonces sí hubiera existido una relación entre nuestras variables. La última etapa consiste en decir si nuestra hipótesis es aceptada o si es refutada, decir por qué y tratar de dar explicaciones. Resultados y discusión. Entrevista para niños, gráfica 20. Mis padres me hacen sentir muy contento. La moda en estos datos arrojó que el resultado más repetitivo es 1, o sea, siempre, lo que nos confirma que la mayoría de los niños encuestados se sienten felices y en un ambiente agradable cuando están con sus padres. Esto a su vez indica que el estar rodeado de su familia en su hogar es para ellos algo agradable. También se observa en esta misma gráfica que, de igual forma, pocos niños contestaron que sus padres nunca los hacen sentir contentos. Gráfica 5. Encuesta para padres. Me encanta convivir con mis hijos. En esta gráfica observamos que la mayoría de los padres contestó siempre, lo que nos indica que a los padres les gusta convivir con sus hijos la mayoría del tiempo y en distintos ámbitos. Pocos fueron los padres que dijeron nunca. Análisis de ambas. Podemos ver en estas dos preguntas relacionadas que los resultados concuerdan. Esto nos indica que la convivencia familiar es un asunto que los niños imitan de sus padres, pues esta forma de actuar de los padres influye directamente en los hijos, haciendo que ellos también les guste convivir en familia, lo que propicia un crecimiento sano de niños que por supuesto no se comportan como bullies. Análisis de la gráfica 15, entrevista para niños. No me siento bien si estoy en casa. Esta pregunta nos habla más del apego a la familia que de la convivencia. Observamos en los resultados que la moda fue la respuesta nunca, indicándonos esto que la mayoría se siente bien estando en casa. De igual forma, vemos que el segundo lugar en la gráfica lo ocupa la respuesta a veces, dando a entender que esencialmente la mayoría gusta de estar en su casa, lo cual nos está indicando que el ambiente es agradable y propicio para la convivencia y que los niños al convivir se comunican efectivamente con sus padres y les gusta estar en su hogar. Pregunta 17. Encuesta para padres. Estar en mi casa es como un suplicio. La respuesta de esta pregunta en su mayoría son nunca, siendo así que muy pocas personas contestaron algo distinto a ello.
dejando en segundo lugar a las respuestas casi nunca y a veces. Esto nos indica que los padres gozan de estar en su casa y de convivir familiarmente. Análisis de ambas. Como consecuencia, observamos que tanto en las respuestas de las preguntas 15 y 17, respectivamente, las actitudes y comportamiento de los padres concuerdan con la de los hijos, haciendo que ambos aprecien la convivencia familiar y promuevan así el comportamiento saludable y agradable de los niños. Nota. Estas actitudes y comportamientos de los padres y los hijos nos arrojan aspectos que hacen que el niño, al imitar, observar o convivir con sus padres, no se vuelvan con el tiempo bullying, debido a que nuestros encuestados en su mayoría demostraron tener una buena relación con sus hijos, buenos hábitos familiares y actitudes pocas agresivas. Nosotros optamos por relacionar estas características que hacen que el niño tenga un buen desarrollo, en vez que las que hacen a un niño bullying. Conclusiones. En general pudimos deducir que los padres que entrevistamos no suelen dar malos tratos a sus hijos, sino que los apoyan, ayudan y protegen la mayoría del tiempo. Son padres cuya mayoría han tenido una buena infancia, les gusta convivir y platicar con sus hijos, al igual que les brindan un hogar agradable en la mayoría de los casos, por lo que transmiten directamente una buena actitud a sus hijos, quienes no presentan señales de ser bullies. Por lo cual podemos concluir que las características principales que los padres heredan a sus hijos son el apego a la familia y la convivencia. Al notar que si a los padres les gusta convivir en familia, los hijos también serán apegados a la misma, afirmamos que estas dos características son las principales que los hijos imitan de sus padres. Y el apego a la familia y la convivencia sana definitivamente previenen el comportamiento de acoso escolar o bullying. Es necesario decir que por errores metodológicos no pudimos relacionar cada hijo con su respectivo padre. Sin embargo, recopilamos todos los datos generales y pudimos llegar a un avance genérico respecto a nuestra hipótesis, la cual pudimos comprobar mediante la relación entre las preguntas, dando a conocer que sí existe una buena convivencia dentro de la familia. Los niños como resultado tendrán un comportamiento óptimo para no convertirse en niños bully. Sin embargo, no logramos contestar en su totalidad nuestra hipótesis, puesto que no tuvimos muy presente el que si un padre maneja la violencia, el niño también será violento, sino que al momento de hacer la investigación como tal y hacer las encuestas, nos guiamos más por el hecho de que nuestra muestra indicaba que tenía ciertas características familiares más positivas que violentas. Esta investigación puede tener un impacto bueno, puesto que si la gente, en específico padres de familia, reflexionan en la importancia que tiene su comportamiento como jefes y ejemplos, entonces se podrá prevenir que debido al maltrato los hijos se conviertan en bullies. De igual manera, esta investigación se puede utilizar de forma académica, para que así se conozca más acerca del problema que es el bullying, cómo combatirlo y que se vive en la realidad familiar. Muchas gracias por su atención y esperamos les haya gustado. Si tiene alguna duda puede comunicarse con nosotros y la resolveremos.